del Señor, hemos venido a adorar su nombre, a glorificarle, a exaltarle. Amén. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él nos ha salvado. Amén. Él se glorificó en nuestras vidas. Amén. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Amén. Así que levante su mano, abra su boca y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Si quiere bajar sus manos, baja sus manos, porque Él se va a mover en esta noche, en este lugar. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres grande, eres bueno, eres santo, eres digno. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Estamos aquí reunidos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte gracia, darte gloria, pedirte que te mueva, que te glorifique en esta noche, en nuestra vida, que ames a nuestra vida, que sanes a el enfermo, liberte si hay libertad. En el nombre de Jesús, en esta noche damos gracias, Señor. Damos gracias, damos gracias, damos gracias, damos gracias. Damos gracias de antemano por la palabra que vas a traer. Damos gracias de antemano porque vas a hablar. Damos gracias porque hemos de sentir bien fuerte tu presencia. Porque esta es tu casa donde hay dos o más reunidos. Tú has dicho que tú te mueves, estás en medio. Gracias te damos, Señor. Gracias. 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 Gracias, Dios. A su nombre. Un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Bien. Dios bendiga nuevamente a la iglesia. Damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar otra vez. Estuvimos el año pasado por aquí, gracias a Dios, compartiendo la palabra con ustedes. Damos gracias a nuestro hermano Luis, que ha sido el canal, la pastora, la esposa de mi hermano, que ya tenemos un tiempecito ya conociéndonos, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga a ella, a su familia, a sus hijos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hablar la palabra de Dios en esta noche. Vaya conmigo al libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Me acompaña mi amada esposa, mis hijos, mi hermano Hansel Cuevas. Amén. Están conmigo por aquí esta noche. Me trae a la familia. Gloria al Señor. Estamos ubicados en la iglesia de Dios Tabernáculo de la Esperanza en Villamella, Torito de Villamella. Mi pastor Wilson Polanco, gloria al Señor, hombre de Dios. Estamos presidiendo el ministerio de varones allá también, ministerio de caballeros, para la gloria del Señor. Estamos allá a su orden también. En lo que podamos colaborar, amén, estamos a su orden. Primera de Samuel, capítulo 13, un solo versículo y es el 14. Gloria a Dios. Solamente ese vamos a leer y cuando todos lo tengan, después decir amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Leemos en el nombre de Jesucristo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, gracias. Te adoramos, te bendecimos y te damos gloria. Honra, alabanza y poder son tuyos, Dios. En esta noche nosotros vamos a hablar tu palabra. Necesitamos tu palabra para edificación de nuestras vidas, para fortaleza y para cambios. Que esta palabra marque un antes y un después en nuestras vidas, oh Dios. Y todo lo que quiera impedirlo sea atado en esta hora, en el nombre de Jesús. Que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente, nuestro espíritu, a recibir la buena palabra que tú quieres sembrar en nuestros corazones en esta noche.
Y nosotros aquí daremos la gloria, la honra, el poder y majestad. Tuyos son, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero preguntar, ¿tenemos amigos no convertidos en medio nuestro esta noche? Somos todos cristianos. Varón, qué bueno que tú estás firme en Cristo Jesús. Me recuerdo cuando vinimos a predicar, el varón tomó la decisión el año pasado. Gracias a Dios, y lo tenemos aquí. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria al Señor. No se aparte nunca de Jesús. No importa las dificultades que atravesemos, nosotros tenemos victoria en Jesucristo. Bien, yo quiero predicar bajo el tema conforme al corazón de Dios. Dígale al que está a su lado, conforme al corazón de Dios. Para que este tema bien sazonado se quede en el corazón de cada uno de nosotros. Conforme al corazón de Dios. Quiero dar una breve introducción de lo que es el corazón en la Biblia. El corazón. En su contexto, conforme a la enseñanza, conforme al tiempo. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra corazón en la Biblia? Y téngame paciencia porque la introducción que la anoté aquí, porque es bien detallada antes de entrar al desarrollo del mensaje. Dice que el corazón es el centro de la vida física, mental y espiritual de los seres humanos. Órgano del cuerpo al que se considera centro de la vida física, según Génesis 18:5. El corazón llegó a ser el punto focal de todas las funciones vitales del cuerpo, incluyendo tanto la vida intelectual, según Proverbios 23:7, como la espiritual, según Lucas 16:6. El corazón está conectado muy íntimamente con los sentimientos y afectos de una persona, tanto como el gozo, según Salmos 4:7, temor, Isaías 65:14, el desánimo o la desesperación, la aflicción, el odio y celos amargos. El corazón es el centro de la vida moral y espiritual. A la conciencia se le asocia con el corazón, según Job 27:6. La depravación nace en el corazón, Jeremías 17:9 y Mateo 15:19. El corazón es el lugar donde Dios hace su obra en el ser humano, Romanos 2:15. El corazón es el terreno donde se siembra la palabra de Dios, Mateo 13:19. El corazón es el lugar donde se produce el avivamiento, Primera de Samuel 10:9. La persona debe creer en su corazón para ser salvo, según Romanos 10:10. El corazón es el lugar donde mora Dios, Romanos 5:5 y Efesios 3:17. Quise introducirle brevemente para que usted tenga la idea de lo que vamos a hablar en esta noche, bajo el tema conforme al corazón de Dios. Amén. Fíjese, donde nosotros acabamos de leer es un pasaje muy conocido por muchos. Primer libro del profeta Samuel. Este pasaje de la Biblia inicia con un rey, un periodo de reinado y una batalla. Saúl, en su segundo año de su reinado, decide atacar a los filisteos. Los filisteos e Israel es una guerra eterna con esta nación vecina. Y Saúl decide atacar primero. Bueno, dice un refrán por ahí que el que ataca primero va en delantera porque puede atacar dos veces. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Saúl se le adelanta al pueblo y lo ataca. Saúl reúne los soldados, pasa revista, se lleva a los hombres de guerra, pues Saúl por un lado y Jonatán por otro lado. Pero en plena guerra, el pueblo dice
la Biblia que estaba en angustia. Y entre paréntesis dice la Biblia que el pueblo estaba en aprieto. Y entonces el pueblo empieza a esconderse en cisterna, en caverna, en peñasco. El pueblo empezó a desertar. Y el enemigo encima. Bueno, la Biblia enseña que Saúl iba en desventaja porque él tenía 3.000 hombres, dice la palabra. Pero el pueblo enemigo tenía 30.000 carros, 6.000 hombres. Y el pueblo, en esa dificultad que señala, podía ser que fuera una dificultad en tácticas militares. Llevaba de ventaja de hombres. A lo mejor no eran tan diestros como el pueblo filisteo, y también había una cosa que está por encima de ellos, y es que Saúl, antes de irse a esa batalla, no consultó a papá a tiempo. Alabamos al Señor. Ahí está el secreto del cristiano, ahí está el secreto suyo y mío. A cualquier cosa que nos vayamos a mover, en cualquier ambiente que estemos operando, tenemos que poner a papá primero y consultar con papá primero. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Saúl estaba en desventaja. Y el pueblo se le desertaba, el pueblo abandonó su lugar. Y dice la Biblia que Saúl va y consulta, va y le dice: traedme holocausto y ofrenda para dedicársela al Señor. Y empieza a armar el altar y sacrifica holocausto por esa misma cuestión de que el pueblo se le estaba desertando. Cuando termina de ofrecer holocausto, llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Porque Samuel le había dado una instrucción al pueblo, a Saúl, de parte de Dios, una instrucción personal de parte de Dios. Tienes que esperar 7 días para luego decirte lo que vas a hacer. Entonces Saúl se desespera y hace él el holocausto sin la instrucción de papá. Hay mucha gente que por no obedecer a la instrucción de Dios, hoy en día están descarriados. Hay gente que por no obedecer a la instrucción de Dios, hoy en día tienen problemas en su familia. Hay gente que por no obedecer la instrucción de Dios no está funcionando su ministerio, porque hay que poner atención y cumplir fielmente la instrucción de papá. Saúl fracasó en el intento de batalla porque no cumplió con la instrucción que le daba Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Samuel le dijo: espera 7 días para ofrecer el holocausto. ¿Usted sabe qué es lo que sucede con esto, hermano? Mire, Dios es nuestro rey y nosotros pertenecemos a un reino. Y en el reino de Dios hay un orden. Nosotros, la iglesia, somos un cuerpo. Dios ha ungido a diferentes personas para diferentes funciones. Gloria al Señor. Hay personas que Dios los llamó para evangelistas. Usted sabe eso. Hay muchos que lo ungió para pastor. Pero uno no puede hacer la función del otro. Y si el que quiere, aleluya, colaborar en el ministerio de otro, tiene que unirse a la visión de ese líder. Colaborar. Alabamos al Señor. Samuel fue ungido primeramente para profetizar. Samuel era el encargado de hacer este sacrificio. Samuel fue llamado primeramente como profeta. Siendo un niño, ministraba en el altar de Dios, siendo ayudante del sacerdote Elí, el sumo sacerdote. Dios habla con este niño. Él le habla en profecía. Dios le dice que iba a hacer algo que cuando el pueblo lo escuchara, le iba a retener en los oídos. Pero luego, cuando muere Elí y los hijos de Elí, entonces Samuel releva en el sacerdocio. Y luego, como último recurso, Dios lo unge como juez de Israel. O sea que él era el que tenía la autorización de parte de Dios de ofrecer este tipo de sacrificio. El problema no estaba en el holocausto ni en las ofrendas. Alabamos a Dios. El problema
Y luego de este problema, entonces viene palabra de Dios a Saúl. Samuel le dice: locamente has hecho. Si hubieses obedecido la instrucción de Dios, tu reino hubiese sido duradero. Pero ahora tu reino no será duradero, será roto. Imagínese usted que usted le diga eso a un gobernante: mira, por cuanto hiciste esto y aquello, tu reino no será duradero, será quitado. Yo me imagino que el corazón va a desfallecer, este hombre se va a desanimar. Eso le pasó a Saúl. Vino palabra del Señor, el reino fue roto de la descendencia de Saúl, fue quitado, fue desechado. Los reyes de Israel eran dinastías. Como el caso por ejemplo, de Ezequías. Viene Josías, viene Joacim, viene Sedequías, todos son de la misma descendencia. Con Saúl no pasó lo mismo, el reino fue quitado. Pertenecía a Jonatán por ley, si Saúl hubiese obedecido, pero fue quitado del reino. Y ahí mismo viene palabra de Dios a Saúl y le dice: Dios se ha provisto de un siervo. Y aquí ya vamos a entrar en el mensaje. Dios se ha provisto de un siervo mejor que tú, conforme a su corazón. Sucede la desobediencia de Saúl y Dios empieza a hablar de David. Dios empieza a hablar de David cuando ni Samuel ni el mismo David lo sabía. Dios empezó a tener con nosotros ese plan y ese trato cuando nadie a ti te conocía. Cuando ni tú mismo pensabas que hoy en esta noche iba a estar ahí sentado alabando al Señor. Ya papá te tenía en su mente y en su corazón para guardarte, salvarte, bendecirte, ungirte y enviarte las buenas nuevas, a darte gracias, a darle gracias, a recibirte cuando nadie te conocía, cuando nadie pensaba: mira la sierva, mira aquel que bebía en el colmado, mira aquel que andaba haciendo cuantas cosas por ahí. Ya papá te tenía sus planes para salvarte y guardarte. Dios está hablando de David y ni Samuel lo sabía. Él solamente dio la palabra y se fue. Aleluya. Capítulo 16 del libro de 1 de Samuel. Dios quiere ejecutar lo que dijo en el 13. Vete a Isaí de Belén, vete allá a uno de los hijos de él, porque de uno de los hijos de él yo me he provisto de rey. Aleluya. El más jovencito, el más pequeñito, pero con un corazón conforme al de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque no importa la edad ni la capacidad, lo importante aquí es tener un corazón conforme al de Dios. No importa quién sea, de dónde, cuál sea el apellido tuyo, de dónde papá te sacó, dónde te tiene colocado. Lo importante es tener el corazón conforme al de Dios. David tuvo ese renombre en la Biblia: el hombre conforme al corazón de Dios. Renombre, título que le puso el mismo Dios. Título, renombre. La persona que se le pone un renombre se identifica por lo que hace. Se le pone el título a David, el hombre conforme al corazón de Dios, porque ejecutó todo lo que Dios quiso. Él falló, pero ejecutó todo lo que Dios quiso. Estamos hablando de un rey. Ejecutó la voluntad de Dios. Cuando se habla de que este hombre fue, aleluya, conforme al corazón de Dios, es porque ejecutó todo lo que Dios le mandó hacer. Y ese hombre era un hombre débil y de carne y hueso como tú y como yo. Era un hombre con pasiones y debilidades como tú y como yo. Porque no importa la dificultad, no importa la debilidad, no importa el sistema, no importa el mundo malo en el cual estamos viviendo, se puede ejecutar la voluntad de papá. No importa
Samuel viene como si fuera un desfile. Empieza por el mayor de los hijos de Isaí. Ustedes saben que los reyes, el primer rey de Israel, dice la Biblia que era el más alto. Del pueblo de Israel, Saúl era el más alto. Gloria a Dios. Joven, hermoso, alto. Dice la Biblia que del hombro para arriba no había otro en estatura como Saúl. Aleluya. Y Samuel mira a este muchacho, hijo de Isaí, el más grande, grande y fuerte, y dice: ciertamente delante de Jehová está subido. Y Dios le habla él mismo y le dice: el hombre mira lo que está delante de él, yo miro el corazón. Dios escudriña la mente y el corazón nuestro. Dios conoce quién está ejecutando su voluntad y quién no. Alabanza al Cordero de Dios, porque esto se trata de los frutos delante del Señor. Esto se trata de la obediencia a la voluntad de Dios. Aquí el sacrificio más grande es la obediencia. Alabanza al Cordero de Dios. Dios lo repite, se lo repite al profeta, lo repite al mismo Saúl. Vale más la obediencia que el sacrificio. Y alguien que anda conforme al corazón de Dios es el que obedece la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es lo que va a hacer que nosotros caminemos con Dios. Y hacer la voluntad de Dios es lo que va a hacer que nosotros veamos el rostro de nuestro Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Y hacer la voluntad de Dios es lo que lo va a llevar a usted a andar en victoria, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque Dios se complace en aquel que le obedece. La Biblia enseña que cuando Dios quitó a Elí del sacerdocio, le mandó una palabra como un profeta que la Biblia no relata su nombre. La Biblia le dice en 1 Samuel 2:30, ese profeta le dijo a Elí: óyeme, sacerdote, dice Dios, que él honra a los que le honran, y aquel que le desprecia, Dios lo toma en poco. A su nombre gloria. Y por la obediencia Elí fue quitado del sacerdocio, y por la desobediencia Saúl fue quebrado su reinado. ¿Qué dice la Biblia del corazón? ¿Cuánto alaban al Señor? Yo anoté algunas citas bíblicas aquí donde, por cuanto David ejecuta lo que Dios le dijo, todavía en Apocalipsis se habla de David. Pero de ti, de mí, hay un memorial también en el cielo. ¿Cuántos sabían eso? Dios hace memoria. Cuando tú te entregas de todo corazón al Señor, cuando en tu corazón Dios es el centro, Dios se acuerda también de usted. Y cuando se dice que se acuerda de usted, es que Él está ahí para intervenir en toda área de tu vida, en todo momento y en todo lugar. ¿Cuánto alaban al Señor? Interviene en tu vida en todo momento. Interviene en tu familia para bendecir tu familia. Interviene en tu negocio para bendecir tu negocio. Estoy hablando cuando papá está como centro en tu corazón. Estoy hablando de aquel que está caminando conforme al corazón de Dios. Esa es la condición. Dios pone condiciones. La Biblia está llena de promesas y junto con la promesa están las condiciones. Está llena de bendiciones y junto con las bendiciones están también lo que Dios requiere, lo que Dios demanda de nosotros. Porque nuestro Padre también nos exige a nosotros que andemos conforme a su corazón. En 1 Reyes capítulo 14, verso 8, dice aquí: y rompí el reino de la casa de David. Esto es Dios amonestando a Jeroboam.
Jeroboam fue el rey que hizo pecar a Israel como nunca antes había visto ese pecado en el pueblo. Jeroboam cometió una transgresión grave que todavía en el libro de Reyes al final se habla de aquel que hizo pecar a Israel. Si usted lee la historia se va a dar cuenta de lo que hizo Jeroboam, y Dios está hablando con este hombre, le dice: rompí el reino de la casa de David. Como quien dice: mira lo que hice por ti, mira cómo confié en ti. Y dice: y te entregué a ti el reino, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos. Pues Dios hablando, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Quiere usted que Dios hable así de usted? ¿Quiere usted que Dios camine con usted también, como caminó con David, como caminó con Moisés, como caminó con Abraham, como caminó con Enoc, como caminó con Noé? Vamos a obedecer a Dios, vamos a andar conforme a la voluntad de Dios, y usted verá gloria, 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 la gloria de Dios en su vida. A su nombre, gloria. Y sigue Dios diciendo sobre esto. Primera de Reyes 15:3, hablando de David, hablando del otro rey: anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. En el Nuevo Testamento se habla de David en el libro de los Hechos, un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22 dice, esto es Pablo en la sinagoga predicando, y menciona, cita el Antiguo Testamento, dice: quitado o sea Saúl, le levantó por rey a David, al pueblo le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Oiga esto, Dios dando testimonio de nosotros. A lo mejor usted no escucha la conversación en el mundo espiritual, pero cuando el diablo viene a querer atacar su integridad, ahí está el Padre diciendo, ahí está el Hijo diciendo: yo morí por él, lo tengo en mi mano. Yo morí por ella. Esa es mi sierva. Cuando la quieren calumniar, yo morí por ella. Esa es mi sierva. Cuando quieren decir: mira, esa sierva no es cristiana, eso no es cristiano nada. Sí, porque cuando usted se quiere guardar para Dios y usted es recto en las cosas del Señor, le van a decir: ese varón no es cristiano nada. Porque usted no permite las cosas que otros permiten. Porque usted se quiere guardar para Dios. Porque usted aborrece lo que Dios aborrece. Ahí se le van a levantar y lo van a calumniar. Pero yo prefiero que me calumnien y que digan lo que digan de mí. Lo importante es la opinión que dice el papá de nosotros. Y aquí dice que el mismo Dios dio testimonio de su siervo. Y esto no es nuevo. Él dio testimonio de Enoc, de que fue agradable delante de Dios, caminó con él y Dios lo traspuso. Dio testimonio de la fe de Noé, que Noé, cuando no hubiese llovido nunca, creyó a Dios que iba a llover y con temor construyó un arca, dice la Biblia. Y a Dios le agradó esa fe. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Y habla de Abraham. Dios honró a Abraham, le llamó mi amigo, gloria al Señor, porque fue fiel, porque dijo, ejecutó también lo que el papá quería que ejecutara. Y dice: hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí está el secreto. Ahora bien, ¿acaso es imposible hacer lo que Dios quiere que hagamos? Aleluya. Aleluya. Si Dios le demanda algo a la iglesia es porque se puede hacer. Si Dios demanda algo es porque se puede hacer. Porque antes de Dios ponernos nosotros en el ministerio, lo primero fue la salvación.
Y cuando Dios nos salvó, en el instante que Dios nos salvó, nosotros ni idea teníamos que Dios ese día nos iba a salir al encuentro. Usted y yo no teníamos ni idea, porque nosotros, la Biblia enseña que ningún hombre buscó a Dios. Aleluya. Él nos tocó primero. Él nos llamó primero. Él tomó la iniciativa y por su espíritu nosotros estamos todos aquí. El Espíritu nos convenció de pecado, justicia y juicio. Nuestros ojos fueron abiertos. Alabamos al Señor. Por ejemplo, yo no sé qué usted dijo cuando se convirtió, pero después que mis ojos fueron abiertos, que le entregué mi vida a Cristo, yo dije, pero el mundo se estaba acabando y yo no me estaba dando cuenta. Si todo lo que Jesucristo dijo en Mateo 24 está todo cumplido, y viene a buscar su iglesia. Pero eso fue después que Dios me libertó. Y después de ser libre, entonces Él empezó a santificarnos, china, quitar aquellas cosas que les agradan al Señor, hasta decirnos a nosotros, ahora ya tú eres salvo, ahora ya tú eres libre, ahora tú estás capacitado, ahora sal al campo a ganarte a otros. Ahora vamos a darnos sencillamente diciéndole a otro, yo fui libre y tú también puedes serlo. Cristo me salvó, también te puede salvar a ti. Él me libertó, también te puede libertar a ti. Yo habitaba en delitos y pecados, yo también madrugaba, yo también consumía alcohol, pero Cristo me ha libertado y ahora mi vida es decir que Cristo salva, que Él liberta, que Él sana, que Él transforma, que Él cambia y que Cristo viene a buscar su iglesia. En cualquier momento la trompeta sonará y nosotros nos vamos de este mundo. Vamos a alabar al Señor. Y Dios sigue diciendo en 2 de Crónicas 6:14, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti. Esto es Salomón orando. En el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Oiga aquí la condición. Dios guarda el pacto y la misericordia de sus siervos que caminan con Él delante de ti, que caminan delante de ti de todo su corazón. Amados hermanos, este es el tiempo final de la iglesia. Todo lo que Jesús profetizó, como decía anteriormente, ya está todo cumplido. Lo que falta es nuestra redención de este cuerpo y de esta tierra. Dios demanda que la iglesia ande ejecutando conforme a la palabra del Señor. Jesús exhortó a los apóstoles y le dijo en Lucas 21, Jesús le dijo que no se cargue vuestro corazón. Estoy hablando del corazón. Que no se cargue vuestro corazón de glotonerías, de embriaguez y de los afanes de esta vida. No vaya a ser que venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Velad y orad en todo momento para que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. No hay nada más importante en esta tierra que poder llegar a estar en pie delante de aquel que nos ha redimido, delante de aquel que nos ha salvado. Alabamos el nombre del Señor. El centro de nuestro corazón debe de ser nuestro Dios. Alabamos el nombre del Señor. Y así como Dios dijo que David anduvo conforme a su corazón, así diga, óyeme, pero mi hijo Luis, pero mi hija Francia anda conforme a mi corazón. Yo me agrado de ella, yo la voy a bendecir a ella, yo la voy a usar a ella, porque ella va a ejecutar lo que yo le puse en su corazón.
Sí, porque Dios usa a aquellos que están dispuestos, aquellos que van a darle el valor necesario a ese don que Dios ponga en usted. Sí, por eso usted ve que hay gente que usted dice, ven acá, pero yo tengo tantos años que me convertí. Y fulano de tal se convirtió hace meses y ya está profetizando. ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Lo que pasa es que hay algunos que están ejecutando la voluntad de Dios y otros no. Hay uno que le dedica tiempo a Dios y otros no. Hay uno que el centro de su corazón es Dios y el otro no. Y ahí está la diferencia. El que ejecuta la voluntad de Dios, el que se agrada en hacer la voluntad de Dios, y el que no la hace. Siempre va a haber diferencia. Y sigo hablando de David. Ya David fue ungido como rey. Samuel va y lo unge como rey. Pero David duró alrededor de 13 años. Era un adolescente cuando fue ungido. Gloria a Dios. Pasó un proceso de alrededor de 13 años. Y a los 30 años es coronado como rey de Judá. 30 años después de haber sido perseguido, después de andar de lugar en lugar, de desierto en desierto, siendo perseguido por Saúl, Dios le entrega el reinado para que lo ejecute. 30 años, rey de Israel. A los 37 años, el reino completo, el reino unificado. David. Y ahí empieza una nueva trayectoria. Ya no estamos hablando de David, el salmista, que escribía salmos mientras estaba siendo perseguido por Saúl, que entraba a la cueva de Adulán. Estamos hablando ya del hombre de autoridad del pueblo. El hombre que estaba en el palacio real, la máxima autoridad después de Dios en Israel. ¿Y cómo entonces era el comportamiento de David? ¿Acaso era solamente conforme al corazón de Dios cuando fue ungido? Hermano, hay gente así. Al principio, cuando se convirtieron, estaban en el primer amor. Cuando se convirtieron, anduvieron conforme a la voluntad de Dios. Pero David, cuando fue ungido, que fue llevado al palacio, seguía escribiendo salmos, seguía alabando a Dios, seguía danzando delante de la presencia de Dios. Eso no cambió su corazón, eso no cambió. Mi alma adora a Dios. Que estuviera en el palacio no lo cambió, que estuviera la danza al Cordero siendo el rey no lo cambió. Seguía escribiendo salmos, seguía danzando, seguía alabando y glorificando el nombre de su Dios. No cambió. Y fue tanto así que eso provocó que su mujer muriera sin hijos. Cuando iba a trasladar el arca del pacto, no había uno que estuviera danzando más que David, y él danzaba y glorificaba al Señor. Y cuando la mujer le dijo, como un cualquiera se descubre el rey, y él le dijo, déjame decirte que delante de Jehová que estoy danzando, aquel que me eligió a mí por encima de tu padre para que sea rey, delante de él yo voy a danzar, delante de él yo voy a cantar, delante de él yo me voy a dedicar, porque él me amó, él me ungió y él es quien me sustenta. Deleítese delante de la presencia de papá, no importa la prueba, no importa el levantamiento, esto le queda poco tiempo. Amén, levante su mano y alabe al Señor y reciba fuerza nueva de parte de Dios. En el nombre de Jesús en esta hora, alabamos al Señor, que Dios te acelere en esta hora, en esta noche, en el nombre de Jesús, y aquellos que estaban dormidos se han despierto, en el nombre de Jesús, y aquello por lo cual el enemigo se te ha levantado para que no lo practique, en el nombre de Jesús, el que tú
porque Dios está aquí, hermano. Damos la gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y termino con esto. Gloria a Dios. Aleluya. Conforme al corazón de Dios. La Biblia habla mucho del corazón. Mucho. Gloria a Cristo, aleluya. Es tan importante esto que cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? Gloria a Cristo, aleluya. Jesús le dijo: Bendito. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerzas. Gloria a Cristo, aleluya. Con mi Aleluya. pensamiento, Gloria a Dios. con mi fuerza, mi juventud, mis deseos, mis anhelos, Gloria a Dios. todo mi espíritu, todo mi ser. Yo tengo que amar a mi Dios. No hay una bendición más grande que cuando un siervo de Dios ejecuta la voluntad de Dios. Aleluya. Para ejecutar la voluntad de Dios hay que conocer las Escrituras. Para ejecutar la voluntad de Dios, nuestra vida debe ser moldeada. Gloria a Dios. Nosotros cuando vayamos al altar tenemos que decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Quita de mí lo que impide hacer tu voluntad. No importa la voluntad mía, no importan los gustos y deseos míos. Vamos a ver si tú crees que me conviene esto o me conviene aquello. Gloria a Dios. Viva el Señor. Como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Dios te manda que seamos imitadores de Jesús en esto. La garantía nuestra es imitar a Jesús. Jesús ejecutó la obediencia. Gloria a Dios. Cuando le preguntaban esas palabras que tú estás predicando, él decía: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Cuando le preguntaban por las obras, él decía: no soy yo quien la hago, sino el Padre que está en mí, hablando del Espíritu Santo. Cuando le preguntaban sobre el juicio, él decía: yo no soy quien lo juzgo, aquel que me envió es que va a juzgar. Gloria a Dios. Claro, él hablaba en su condición de hombre en ese momento actual, porque ahora en el futuro, ahora cuando venga en su segunda venida, el Padre, alabamos a Dios, ejecutó, entregó todo el juicio a su Hijo. Cuando nosotros predicamos en la calle, donde quiera que estamos predicando, las almas que no conocen al Señor, le decimos claro, Hechos 17, versos 30 y 31. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia, por medio de aquel varón al quien dio testimonio de levantarlo de los muertos, Cristo, nuestro Señor, el que nos va a arrebatar. Pablo, cuando escribió del arrebatamiento, decía: alentaos los unos con los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Cuando no tengas fuerza, aliéntate con esa palabra. Cuando creas que estás solo, no lo estás, aliéntate con esa palabra. Alaba al Señor. Cuando sienta que el diablo se está levantado, no, medita en esa palabra, porque esta palabra es real. Cristo viene a buscar su iglesia. El tiempo se ha cumplido. Alabamos a Dios. Todo está cumplido. Cristo viene en cualquier momento y nos va a levantar. Nos va a levantar. Estaremos siempre con el Señor. Ya no habrá prueba, ya no habrá llanto, no habrá tribulación. Las primeras cosas y malas cosas pasaron. Por eso es necesario guardar esta palabra. Es necesario. Yo veo con mucho dolor, porque nosotros en el barrio somos muchos hermanos y somos casi todos vecinos de la iglesia. Y nos apena profundamente cuando un hermano se desliza y vuelve al mundo. Cuando ya nuestra bendición eterna está a punto de manifestarse. Gloria a Dios. Con dolor. Y
En una ocasión el apóstol le escribe a los Hebreos, capítulo 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a esta palabra que nos ha sido dada. No vaya a ser que nos deslicemos. Y cuando le escribe a los romanos, le dice que ya la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Y cuando le habla lo de Tesalónica, le dice: hermanos, estén atentos a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él. Pero cuando Jesús le habla a la iglesia en el Apocalipsis, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a librar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está el asunto, guardar la palabra. Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Señor, pon tu palabra en mi corazón, como dijo el salmista, Salmo 119, verso 9. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí está el asunto, guardar la palabra en el corazón para no fallar a nuestro Dios, para no pecar contra nuestro Dios y andar caminando con Dios todo el resto de nuestra vida. Y no importa el levantamiento cuando vas de la mano con papá, porque está obedeciendo su palabra, nada te va a derribar, nada te va a derribar. No importa quién se levante, nada te va a derribar, porque estás, cuando guardas la palabra, estás sobre la roca, y de la roca nadie te podrá tumbar. A su nombre gloria, conforme al corazón de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche, levante su mano al cielo y dele gracias al Señor. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Gloria al Señor. Conforme al corazón de Dios se puede vivir en el primer amor todo el tiempo de nuestra vida. Con la ayuda del glorioso Espíritu Santo se puede caminar conforme a la voluntad de Dios. Alabanza al Cordero. ¿Cuántos pueden levantar su mano y alabar y darle gracias al Señor? Gloria a su nombre para siempre. Dios es precioso, Él es maravilloso. Él te ama como nadie te ha amado. Gloria al Señor. Y en esta noche damos gracias, Señor, a ti por tu palabra. Gracias porque hemos compartido la palabra con nuestros hermanos, porque lo que tú nos diste, eso hemos dado, y damos gloria a ti, Señor, y damos honra a ti, Señor, y damos honra a ti, Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Yo oro, Dios mío, por la iglesia en este momento, cada uno de los líderes, la pastora, cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Yo oro en este momento, sea alguno que tenga alguna dolencia. Puede pasar aquí para por usted si tiene alguna dolencia, no importa cuál sea el cuerpo, hacemos una oración de fe y Dios la quita, yo lo creo, en el nombre de Jesús. Alguien que tenga dificultad para orar, para madrugar a orar, alguien que tenga esa dificultad, alabanza al Señor, alguien que siente como que ya las fuerzas se le fueron, pase aquí, vamos a poner esto en la mano del Señor, amén. Gloria al Señor. Mi esposa me ayuda a orar por estas damas aquí, que ella me ayuda a orar por estas damas, gloria al nombre del Señor. Así que pase adelante, que se sienta que ya no puede más, que se sienta que ya no tiene fuerza para continuar. Venga, vamos a poner esto en la mano del Señor. Usted va a recibir fuerza nueva, usted lo va a ver, en el nombre poderoso de Cristo, porque Dios le va a renovar en esta noche, porque Dios se mueve en medio de este lugar. Alabanza al Cordero. Y la iglesia alaba al Señor. Manténgase en la oración mientras nosotros oramos por esta hermana. Alabanza al Cordero. Nosotros vamos a orar por ella. Todo el que se sienta que está estancado, venga, vamos a orar. Usted verá que Dios le va a bendecir. Créale a Dios. Ejecute lo que Él dice y usted verá la gloria del Señor. Gloria a Jesús.
orar por él, que la iglesia extienda su mano. Hermano Luis, un hombre de Dios, la cual Dios permitió que nos conociéramos, gloria al Señor, y ha sido de bendición para mi vida. Hermano Luis, gloria al Señor. A ella, a su esposa, yo quiero que oremos por ellos en esta hora. Levantemos un clamor por él, para ella, por su familia, por todo lo de ellos, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de